un museo de 1692, ¿no? A hush falls over the courtroom as Thomas Fisk, foreman of the jury, rises to deliver the verdict. Against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power. You may proceed. So died George Burroughs. Este museo, el museo de Salem, de entramos, no se permite filmar, pero es más bien, al comienzo pues tomé 2 fotos, bueno, grabé un poquitico. Narran cómo era, qué sucedió con una persona, que esa persona la metieron, estuvo ahí presa, cómo la condenan y todo, y el museo es en una forma como unas torres que están aquí. Aquí al frente del museo, en el frente del museo se encuentra esta escultura que está aquí, que es de aparentemente, pues ya pensé que era una bruja, pero no es Roger Corman, este es Roger Corman, que tiene ahí en esta parte de aquí una frase haciendo alusión de lo que él quería. Bueno, este es el museo de Salem, Salem, que Salem es una ciudad que, pues como venía manejando, está a 25 kilómetros de Boston, a 25 kilómetros solamente de Boston, donde estamos nosotros, y esta ciudad está a media hora, o sea, 25 kilómetros más o menos, a media hora de la ciudad de Boston, y llamada la ciudad de las brujas. ¿Por qué le llamaban la ciudad de las brujas? Debido a que aquí se celebraron, debido a que se celebraron una serie de juicios entre 1692 y 1963. O sea, de 1692, o sea, casi prácticamente de 1700 a 1963. Bueno, de 1700, o sea, no exactamente de 1692, miramos la lista aquí, desde unos juicios que se celebraron desde 1692 a 1963. Entonces lo que estábamos diciendo se llama así la ciudad de las brujas debido a una serie de juicios que dijeron que a ciertas personas que dijeron que supuestamente eran brujos o brujas, y se celebraron aquí entre 1692 y 1693. Y se celebraron más de 200 juicios a ciudadanos de Salem que los acusaban de ser brujos. La mayoría se condenaban a la horca, la mayoría de ellos se condenaban a la horca. ¿Qué se visita aquí? Se visita la Cueva de la Bruja, se visita y se visita el Museo de Salem, que es el que estábamos nosotros, la Cueva de la Bruja y el Museo de Salem. Salem fue fundado en 1595 y le llaman, y como estamos diciendo, la ciudad de las brujas simplemente porque aquí se desarrollaron una serie de juicios acusando a más de 200 personas a las cuales consideraban brujos. Aquí en Salem hay una casa que llaman la Casa de los 7 Tejados, que es una mansión de madera que inspiró a Nathaniel Hawthorne para hacer la novela con igual nombre. O sea, hay una novela de Nathaniel Hawthorne que se llama La Casa de las 7 Tejadas, de los 7 tejados. Y que es una casa que tiene 740 metros. Aquí fuera después de venir a visitar el museo, también viene cierta gente a visitar esta casa. Cuento cómo nace la historia. La historia nace de la siguiente manera. Todo comienza en 1692, cuando en la casa del reverendo Samuel Parris, era un reverendo Samuel Parris, que él lo que hacía este señor Samuel Parris, él no era el reverendo de turno, por decirlo de alguna manera, sino él hacía unos reemplazos. Como no era el reverendo de turno, no era el reverendo pues oficial, digámoslo así, y hacía reemplazo, la gente no le pagaba, por no ser el reverendo oficial, no le pagaban. Y él comenzó a crear unos cuentos diciendo que aquí había una serie de brujas y que todas las enfermedades que tenían la gente eran por las brujas, y que si la gente rezaba y que si la gente se acercaba a él y que si la gente se hacía más cerca de él, él podía ayudar. Entonces esto con la única finalidad para recoger el fondos, comenzar a que la gente le llegara a él y se acercara, porque él no era reverendo de turno, repito, y lo llamaran a él para ver cómo supuestamente él, creando este mito de las brujas, comenzaba a la gente a creer en él, o sea, se iba sensibilizando con este tema, y de pronto comenzó él a decir que las enfermedades eran por las brujas, que aquí habían brujas, entonces que si alguna cosa oían ruidos raros y todo, para que lo llamaran a él, que era la persona que de pronto les podía ayudar. El reverendo se llamaba el reverendo Samuel Parris, el reverendo Samuel Parris.
Y la historia comienza con este reverendo que tenía, este reverendo comenzó a esparcir este cuento para ver si lo llamaban a él, para que él con la finalidad de esparciendo el cuento decía que él podía ayudar, entonces a ver si la gente lo podía llamar siempre cuando había sonidos raros o enfermedades raras o alguna cosa para que él tratara de ayudarlos. Él tenía tres hijos. Una de sus hijos se llamaba Betty y tenía una sobrina que se llamaba Abigail. Una de las hijas se llamaba Betty, tenía tres hijos, una se llamaba Betty y la otra Abigail. Todos estaban a su cargo. Ellas tenían una esclava, a su vez ellos tenían una esclava que les ayudaba con los tres hijos. Él tenía una esclava, este reverendo tenía una esclava que le ayudaba con los tres hijos, y de entre los tres hijos, como estamos diciendo, una se llamaba Betty y la otra se llama Abigail. Los niños caen enfermos y tenían una enfermedad en la cual ellos ladraban como perros, supuestamente caminaban en cuatro patas y lloraban desmesuradamente. El reverendo llama a William Griffiths, que era el médico, y le dice que qué pasa con estos niños, con sus hijos, y entonces supuestamente el reverendo dice que el médico dice que no sabe por qué ellos ladraban, por qué caminaban en cuatro patas y por qué sucedía todo eso. Seguramente los hijos estaban en confabulación con su papá o con su papá que era el reverendo para hacer grande este problema. El problema es las brujas. Entonces ellos dicen que la culpa, las niñas dicen que la culpa de esta situación es la esclava. Y también la culpa de la situación es una serie de personas, una serie de mujeres de aquí de Salem. Médico, como estábamos diciendo, como no encontró solución al problema y que realmente supuestamente tampoco lo tenía, porque que los síntomas eran un síntoma un poquito extraño, que como le digo, que ladraban, caminaban en cuatro patas, etcétera, y que no dejaban de llorar. Entonces el médico, pues oyendo las historias de este señor, también dijo pues que supuestamente también, pues si creían las brujas, también seguramente lo que le había pasado, y no tenía una explicación, que eso también le habían producido las brujas esto a sus hijas o a sus niñas. Como le digo, para mí estarían confabuladas las niñas con el reverendo. Pero ellos dijeron que la culpa era de la niñera y de otras mujeres de Salem. En esa época la brujería se castigaba con la horca. Pero si alguien, ¿qué sucedía? Si alguien decía que era una bruja, o sea, si alguien decía que la que le había provocado la enfermedad era otra persona y le decía que era una bruja, automáticamente esa persona la exoneraban parcialmente o totalmente de la culpa y comenzaban a castigar a la otra persona por dicha situación, castigándola de bruja, lo cual llevó a una histeria colectiva y comenzaron a culparse unos a otros para salvarse unos a otros. Aquí en Salem se visitan dos cosas, que es el Museo de las Brujas, que es la que estábamos nosotros y entramos a otra, que es una recreación de lo sucedido, y la Casa de las Brujas, donde supuestamente vivieron unos acusadas y se realizaron algunos juicios. En la Casa de las Brujas se realizaron algunos juicios y ahí vivían algunas acusadas. O sea, en esta cacería de brujas, ahí había una casa y algunas mujeres dijeron que esas eran brujas, y esa es la Casa de las Brujas que vamos a ir a verla ahora. Y en esa misma Casa de las Brujas se realizaron unos juicios. Aquí del museo y de la estatua de Roger Conan, vamos a ir aquí al cementerio, al cementerio que está aquí. Recuerda que aquí a todas las brujas, la mayoría las ahorcaban, y aquí hay un monumento haciendo alusión a esa situación, y vamos a ir a esta parte de aquí, que es la Casa de las Siete Tejas, que es una novela que inspiró un libro que inspiró una novela, que es una novela que inspiró una obra muy famosa que es aquí, que se dio aquí en esta casa, la Casa de las Siete Tejas. Esas tres partes son las que vamos a ver. Bueno, llegamos aquí al cementerio, Recuerda que el problema que hubo aquí fue sobre todo en el año 1692. 1692, esta es la época. 1692. 1692, y entre esas épocas, este es un cementerio relativamente muy antiguo, vamos a ver si tiene fechas, en el cual aquí enterraron a varias personas, mire. Habla de 1819, que cae dentro del 1692 a 1900 y pico, que cae dentro de los que estaban ahí. Entonces hay muchas personas de esas que ahorcaron, porque la mayoría de las personas que venían de Salem y que eran atacadas por brujería fueron ahorcadas. Y algunas de esas personas se encuentran en este cementerio, Muchas de ellas se encuentran en este cementerio.
Como se puede observar, ese cementerio, a pesar de que es pequeño, no deja de ser muy interesante, porque se puede leer en las lápidas que datan de 1600, donde la mayoría de los que hacen aquí fueron sacrificados. Muchos de ellos de aquí se fueron colgados por considerarlos brujos. Un cementerio que se encuentra en pleno centro de la ciudad. Y a su lado está el memorial de las 20 víctimas de brujería de 1692, que voy a buscarlo aquí. Esta es una ciudad relativamente muy conocida por los enjuiciamientos de las brujas que se celebraron en 1692. Y dentro de estas personas que están aquí también están sepultados los restos de los jueces John Harton y Bartolomé Henley, que presidieron los juicios de la brujería. Los juicios de las brujerías fueron precedidos por estos dos jueces, de aquí también están enterrados. Miremos cómo llamaban los jueces: John Hathorner y Bartolomé Henley, eran los jueces que presidieron los juicios de las brujerías en 1690. Un video acerca de los juicios que sucedieron en Salem entre 1962 a 1963. Perdón, es 1692, 1693. Ahí se dan los juicios, la mayoría de los juicios o todos los juicios que se dieron en Salem, que ocasionaron alrededor de 200 muertes. Vamos a mirar un video que hace relación a este acontecimiento. En Massachusetts, más de 200 personas fueron sospechosas de practicar brujería o magia negra en el pueblo de Salem. De ellas, 19 fueron ejecutadas en la horca, 4 murieron en la cárcel y un octogenario murió a causa de torturas cuando lo aplastaron con piedras para que confesara su supuesta culpa. Todo comenzó cuando llegó al pueblo Samuel Parris, un reverendo proveniente de las Antillas, junto a su hija Elizabeth de 9 años y su prima Abigail de 12. También, junto a la familia Parris, llegó Tituba, la fiel y eficiente esclava negra que, por sus raíces antillanas, practicaba una serie de ritos como el vudú y la lectura de la suerte. En ese entonces, el reverendo Parris no veía que tuviera nada de malo que las niñas jugaran con Tituba, ya que no estaba al tanto de que ésta realizaba prácticas que en ese entonces eran condenadas por la Iglesia Católica. En el invierno de 1692, Elizabeth, la hija de Samuel Parris, cayó enferma. Sufrió terribles convulsiones, tuvo una alta fiebre y gritaba incoherencias. De acuerdo a los escritos recopilados de ese tiempo, lentamente estas conductas erráticas comenzaron a ser el pan de cada día en otras jovencitas que se juntaban con Elizabeth y Abigail. Por ejemplo, se cuenta que otra chica llamada Ann Putman aseguró a sus familiares que había peleado con una bruja, porque ésta la quería decapitar. Otras niñas comenzaron a tener actitudes extrañas. Por ejemplo, rompían a llorar sin motivo aparente. Incluso se dice que se colocaban en 4 patas y comenzaban a ladrar como perros. Ante esto, William Griggs, el médico de Salem, fue llamado para que examinara a estas jóvenes. Sin embargo, fue incapaz de descifrar cuál era el mal que aquejaba a aquellas jovencitas. Al verse superado, diagnosticó que las acciones eran causadas por fuerzas sobrenaturales. Tras este diagnóstico, el reverendo Parris comenzó a investigar y a hilar situaciones. Fue así que descubrió que su hija y su sobrina participaban en los rituales de Tituba e incluso llegó a la curiosa conclusión de que el marido de Tituba elaboraba un pastel de brujas que estaba hecho de harina de centeno y orina de niño. Luego de estos acontecimientos fue que comenzó la historia más oscura y delirante de Salem, la casa de brujas. Elizabeth, Abigail y sus amigas entraron en pánico y aseguraron que no solo Tituba las había embrujado, sino que también Sarah Good, una indigente que según se dice tenía problemas mentales, y Sarah Osborne, una inválida que convivía con un hombre sin estar casada, algo que para la época era pecaminoso. Las 3 fueron detenidas en la cárcel. La hija de Good, de 4 años, también fue llevada a la cárcel junto con su madre. Todo esto provocó la histeria entre la población,
por lo que se realizó una audiencia en marzo de 1692. Las 3 mujeres fueron interrogadas durante días. Osborne y Good se declararon inocentes, no así Tituba. Ella confesó que efectivamente era una bruja y que a raíz de un embrujo suyo, un espectro maligno había atacado con un cuchillo a Ann Putnam. Pero esto no fue todo lo que dijo en esa ocasión. Agregó que un hombre le había entregado un libro en donde aparecían los nombres de todas las brujas que habían en Salem. Como era de esperarse, sus palabras provocaron aún más histeria en Salem. Fue así que tanto Ann Putnam como su madre, Rebecca Nurse, fueron acusadas de brujas. Más tarde, otra mujer llamada Susana Martin también fue acusada de bruja. La razón fue que, de acuerdo a su vecino, ella había embrujado a sus bueyes. Pero en esta casa histérica de brujas también hubo hombres que fueron acusados. Entre ellos estuvo el reverendo George Burroughs, quien fue señalado como jefe de las brujas, y más tarde John Alden, quien fue identificado como el hombre que le había entregado a Tituba el libro donde aparecían todas las brujas de Salem. En estos juicios que se realizaban, se aceptaba la existencia de fantasmas, espectros malignos y por supuesto, del diablo. Los acusadores podían ser cualquier persona que pensaran que habían sido testigo de alguna brujería. Es por esto que el grupo de niñas que iniciaron esta histeria colectiva muchas veces señalaba y acusaban a diversas personas. En varias ocasiones, este grupo de adolescentes, al divisar a una supuesta bruja, se quedaban mudas, paralizadas e incluso hasta se tiraban al piso y se retorcían. Era tal el espectáculo que sus acusaciones de inmediato eran creídas. Comenzaron a existir tantas personas, especialmente mujeres, acusadas de brujería, que se debió crear un tribunal especial que se concentraba en esta casa de brujas y que fue presidido por el juez William Stockton, un hombre extremadamente religioso conocido como cazador de brujas. Él no tuvo ningún problema en sentenciar a quienes eran acusados de realizar prácticas malévolas. Ahora, el hecho de que una persona fuera acusada de bruja implicaba no solo ser encarcelada, sino que además ejecutada. Y la primera persona que fue ahorcada por bruja fue Bridget Bishop, una mujer extrovertida de 60 años que se había casado 3 veces y que, si bien en el juicio aseguró que no sabía lo que era una bruja, finalmente fue ahorcada el 10 de junio de 1692. Los juicios se basaban en supuestos testimonios sin pruebas, hasta que el gobernador de Massachusetts, William Phips, regresó de un viaje a Inglaterra y nombró una nueva corte para escuchar los casos de brujería. Aquellos que criticaban los juicios y tenían dudas de la veracidad de las acusaciones eran acusados a su vez y en algunos casos colgados en la horca. Muchas teorías han intentado explicar por qué la comunidad de Salem explotó en ese delirio de brujas y perturbaciones demoníacas. La más difundida insiste en afirmar que los puritanos, que gobernaban la colonia de la bahía de Massachusetts, atravesaban un periodo de alucinaciones masivas e histeria provocadas por fanatismo religioso. Su meta era evitar la ira de Dios y, por tanto, sujetarse estrictamente a los dictados religiosos del puritanismo para así evitar el castigo divino, que se traducía en pérdida de cosechas, mal clima y muerte de ganado. Otras teorías relacionan la conducta de las chicas con los efectos del hongo ergot, que causa espasmos musculares, vómitos y alucinaciones y se encuentra en el trigo en lugares húmedos y calurosos. Salem estaba situada en medio de un pantano, por lo que es posible que el hongo se haya desarrollado durante el verano. Aunque parezca una burla para las familias afectadas por estas muertes, años más tarde los jurados de estos mismos juicios firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia por haber condenado a muerte a tantos inocentes. Actualmente, el lugar que fue Salem recibe miles de visitas años tras años. Incluso es considerado un lugar turístico, especialmente en fechas cercanas a Halloween. Ahí vemos dos versiones acerca de la situación. Bueno, yo tengo otra versión, que es la que di originalmente dentro del texto. Bueno, para que nos tomemos una tercera versión, que sería la primera, la mía, y las dos que tenemos aquí. De todas maneras,
Esto sucedió entre 1692 y 1693 y hoy por hoy, como es la vida, hoy se volvió un sitio turístico debido a esta situación. Salem es una ciudad ubicada en el estado norteamericano de Massachusetts y es mundialmente conocida como la ciudad de las brujas. En 1992, dentro de esta pequeña comunidad existía una estricta conducta religiosa. Se pensaba que la pérdida de cosechas, el mal clima o la muerte de ganado estaba relacionado directamente con la ira de Dios. Todo el mundo resultaba sospechoso si su conducta no se ajustaba a los parámetros religiosos puritanos. Ya podrán imaginarse lo que sucedía cuando alguien, especialmente los niños, escuchaban una historia de terror antes de ir a dormir. Segundo, una señal de Dios de que las cosas no se estaban llevando por el buen camino. En este contexto, un grupo de 7 niñas y adolescentes, sugestionadas por aquellos cuentos de demonios y castigos divinos, empiezan a comportarse de manera muy extraña. Pronunciaban blasfemias, tenían convulsiones, y todo hacía parecer que sus cuerpos hubieran sido poseídos por el mal. Sus padres decidieron castigarlas y ante el temor se defendieron acusando a otras personas. Ellas aseguraban que los espíritus de los incriminados las visitaban por la noche en diversas formas, causándoles heridas, asfixia e incitándolas a obrar de forma extraña y contra las buenas leyes cristianas. La mentira fue haciéndose cada vez más grande y ya no hubo marcha atrás. Cuando los jueces les pedían el nombre del ser tenebroso que venía a atormentarlas, se les ocurrió dar el de una persona que no les resultaba simpática o no podía defenderse. O sea, todo el que no les caía bien, estas chicas lo colocaban y lo condenaban o lo denunciaban como brujas sin serlo. Los pobladores de Salem fueron acusados de tener tratos con el diablo. La mitad de las personas fue encarcelada y sometida a interrogatorios en un juicio que se inició el 1 de mayo de 1692. 1692. Desde la mendiga oficial del pueblo hasta los más ricos terratenientes pasaron por el Calvario. El tribunal llegó a juzgar incluso a una niña de 4 años que confesó ser bruja porque quería estar en la celda con su madre. 19 personas fueron ahorcadas y al menos 5 murieron en la cárcel. Salem quedó marcada para siempre.